Hola, buenos días. Soy la doctora Isabel Carvajal. Muchas gracias por invitarme para esta plática. Le doy las gracias a la ANCAM y de manera especial al doctor Andrés Preciado. Voy a dar la plática del curso taller, más bien un taller de flujos miocárdicos por PET-CT. Empezamos. Gracias. Ok, de manera de introducción, los radiotrazadores que podemos utilizar para valorar flujos miocárdicos, rubidio 82, amonia, agua con oxígeno 15 y el fluorpiridaz, que está en una tentativa de que algún día se va a probar. Está en fase 3. Diferencias entre estos tres, que son los que actualmente se pueden utilizar. El rubidio se obtiene por generador, el amonia y el agua de un ciclotrón. El rango del positrón, el más amplio es el del rubidio, lo que impacta en la calidad de la imagen. El amonia, que es el más utilizado, tiene un rango bueno, por eso la calidad de la imagen es muy bonita. Y en la dosimetría es muy similar, ambos aprobados por la FDA. El oxígeno se utiliza principalmente para investigación por la vida media tan corta. Y bueno, el fluorpiridaz, que es una gran promesa, esperemos pronto esté ya disponible. ¿Qué valoramos o qué necesitamos para un trazador para cuantificar flujos? Tres cosas principales: la fracción de extracción, la retención del radiotrazador y la extracción de primer paso. Si valoramos en las gráficas, el amonia siempre está en un rango muy similar al oxígeno, que es el trazador ideal. Y el rubidio se queda pues por debajo tanto en fracción de extracción como en retención, como en extracción de primer paso, que está por acá. Esta es la de la amonia. Es en trazadores de PET el que más se acerca al oxígeno, que es el trazador ideal. Estas son las calidades de la imagen. El amonia vemos que es la imagen más bonita, luego la del rubidio, y la del oxígeno, por su vida tan corta, tiende a ser no tan bonita. Ok, estas son imágenes comparativas. Del lado izquierdo está un estudio con rubidio 82 en un equipo convencional, en un PET 3D, pero es un equipo convencional. Este es un estudio con amonia y es en un equipo digital. Sin embargo, se puede ver la diferencia tan clara en cuanto a la calidad de la imagen. Acá es posible observar incluso algunos músculos papilares, por aquí lo podemos ver. Acá se ve un incipiente músculo papilar. De esta manera no está muy suavizada la imagen y bueno, es una de las diferencias. En el país actualmente son 2 los equipos que pueden realizar PET cardíaco de perfusión miocárdica. Uno es el equipo que está en CT-Scanner del Sur y el otro es el equipo de la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este ahorita es el único que está con la capacidad para hacer cuantificación de flujos miocárdicos. Próximamente, en los siguientes meses, se va a abrir un nuevo equipo que es un PET resonador en CT-Scanner del Sur. Ese va a poder cuantificar flujos. Y en el Hospital San José, en Hermosillo, también va a estar uno que va a poder cuantificar flujos. Al norte del país, una excelente opción. ¿Cómo es la adquisición de un estudio? Bueno, esto es indispensable, la adquisición en modelista, para hacer un solo bolo de inyección y después reconstruir las imágenes que necesitamos en un dinámico, un estático y un gatillado. El dinámico para flujos, el estático para la perfusión y el gatillado para la función ventricular. Las contraindicaciones son las mismas que para cualquier otro estudio con SPECT. Un electrocardiograma de 12 derivaciones para revisar que no haya contraindicaciones para realizar un estrés. El paciente está dentro del equipo. Adentro del equipo se inicia la adquisición modelista y después de que se le da iniciar, se inyecta el radiotrazador, se adquiere una imagen de 10 minutos y esa es la primera parte, el reposo. Como sabemos, todos los equipos de PET hoy en día son híbridos, por lo tanto llevan una tomografía, ya sea previa o posterior al radiotrazador, para hacer corrección de atenuación automática. Dependiendo del radiotrazador, se dejan pasar vidas medias. En el caso del rubidio, por su vida tan corta, no es muy prolongado. En el caso de la amonia, sí. Hay que esperar 20, 30 minutos para que decaiga la primera dosis. Después se continúa muy similar. Se realiza prueba farmacológica, puede utilizarse adenosina, diperidamol
dobutamina o regadenoson a la mitad del estrés o en el momento en que sea el estrés, depende del radiotrazador, se inyecta el medicamento, en este caso la amonia, en la mitad del estrés porque es con adenosina, y se inicia unos segundos antes de inyectar el valor de la adenosina, se le da iniciar a la adquisición moralista. Se quiere una imagen de 10 minutos, terminamos esta parte y luego continúa para realizar los estudios híbridos, ya sea en una fusión con una resonancia o en una fusión con una angiotomografía de coronarias. Este es el video de la imagen, lo que sucede. Primero vemos cómo llega el bolo a cavidades derechas, es una inyección intravenosa, ocurre la extracción de primer paso muy rápida y ahí ya vemos la imagen de perfusión en cuestión de unos segundos. La imagen de reposo, la imagen de estrés. Gracias a que se adquiere en un dinámico, puedo realizar unos cálculos por un modelo de diferentes compartimentos para hacer el cálculo tal cual de cuánto es el flujo equivalente en el miocardio que quiero medir. Valoro todo el miocardio, no nada más las arterias pulmonares epicárdicas. Y obtengo estos mapas, el flujo en reposo, el flujo en estrés y la reserva de flujo miocárdico. Se cuantifican los flujos en mililitros por gramo de tejido por minuto. Se hace la reconstrucción para la cuantificación de flujos, la reconstrucción para los estudios de perfusión. Así es como lo veo, la imagen de reposo. Los flujos normales en reposo, abajo de 1, de 0.6 a 1 mililitro por gramo de tejido por minuto. El estrés por lo menos debe de doblar la cantidad de mililitros del reposo. Y un buen flujo de estrés sería arriba de 1.5 de 2. Y luego la reserva, que es la relación entre uno y otro, un número estandarizado de reserva normal sería arriba de 2.5. Estos valores no son tan exactos, bueno, tan iguales, porque dependen del radiotrazador, del equipo, de si es 2D, de si es 3D, de los softwares. Entonces, pues por un poquito puede variar. Ok, datos duros que sí se conocen. Una reserva arriba de 2.5 es un excelente pronóstico para el paciente. Una reserva abajo de 1.5 es un mal pronóstico para el paciente. Estos son algunos de los datos de diferentes publicaciones. Como pueden ver, los números varían muy poquito, pero son algo similares. Y esos son con amonio. Ok. Entonces vemos cómo estamos cuantificando. Ven, cuando hacemos el cálculo de los flujos, estamos valorando el miocardio completo, que es lo distinto a lo que hacen los estudios invasivos, como el FFR. El FFR entra en la guía de presión, ve una obstrucción, realiza previo y posterior a la obstrucción, pero es en la arteria epicárdica. Y en la cuantificación de los flujos por PET estoy viendo lo que pasó en el miocardio, que está irrigando por toda la trama vascular. No nada más estas tres principales epicárdicas, sino toda esta microtrama, microvasculatura. Y es muy importante porque esto que no vemos en una angiografía invasiva representa el 95% de la circulación del corazón. La circulación de las epicárdicas solamente corresponde al 5%. Así, al valorar reserva de flujo por PET y al valorar un FFR por un método invasivo, estamos viendo cosas distintas. En el FFR, cuando un FFR es normal, arriba de 0.8, y la reserva de flujo cuantificada por PET también es normal, arriba de 2, tenemos un paciente normal, que es esta imagen en donde la arteria epicárdica está sin enfermedad y la microcirculación también está sin enfermedad. ¿Qué pasa al revés en este otro caso? Cuando tengo una obstrucción en la epicárdica, va a disminuir el FFR, pero también la microvasculatura está afectada. Entonces la reserva va a estar disminuida. Y estos son los otros dos extremos, en donde
Principalmente va a haber enfermedad epicárdica, el FFR va a estar bajo, pero si la microvasculatura es suficiente para soportar incluso esa obstrucción para el resto del miocardio, la reserva de flujo va a estar normal. Y el otro extremo, que es el último extremo, cuando tengo un paciente sintomático, no existe evidencia de enfermedad obstructiva, pero lo que sí hay es afectación exclusivamente de la microvasculatura. Aquí puede tener un FFR normal, pero una reserva de flujo cuantificada por PET disminuido. Por eso es que puede existir discordancia hasta en un 40% de los pacientes entre los hallazgos del FFR y de la reserva de flujo por PET, porque están viendo cosas distintas. El PET integra efectos hemodinámicos, estenosis de vasos epicárdicos, de la aterosclerosis difusa de las arterias epicárdicas y de la microvasculatura. Y eso es lo que valoramos en un estudio completo, un estudio de perfusión. Igual que los estudios de SPECT, se revisan imágenes en ejes cortos, ejes largos, en reposo, en estrés, mapas polares, cuantificación, función ventricular, volúmenes y lo normal, lo que esperamos de un paciente normal, que la fracción de eyección del reposo suba por lo menos 5 puntos sobre el basal en la fase del estrés, función ventricular normal, movimiento normal, flujos normales en reposo, abajo de 1, en estrés, doble en el reposo y están arriba de 2, la mayoría está, pero doble el reposo, globales está en 2 y la reserva arriba de 2.5. Valoramos anatomía sin evidencia de enfermedad epicárdica obstructiva. ¿Okay? Este es un estudio completamente normal. Cosas que ya sabemos y que nos ayudan en los flujos es que en pacientes sanos la reserva de flujo debe estar arriba de 2.5, en pacientes enfermos va a estar abajo de 2.5 y el cambio entre una fase de reposo y una fase de estrés debe ser significativo en pacientes sanos y en pacientes enfermos, pues va a subir muy poquito o no va a subir. Ok, por guías. La mayor utilidad de los flujos cuando está indicado en pacientes sin antecedentes conocidos de enfermedad coronaria que presentan síntomas sospechosos de isquemia, o sea, para diagnóstico de enfermedad. En pacientes en los que ya se sabe que tiene enfermedad arterial y en quien se desea una evaluación fisiológica más específica, porque puedes hacer un estudio fisiológico con un SPECT de perfusión, pero no te va a dar flujos. Y cuando quieres evaluar específicamente flujos, aquí pides el PET. Ante una alta sospecha de una enfermedad multivaso, que es lo que vamos a ver, es muy específico para enfermedad multivaso, en situaciones con una disparidad en la evaluación visual de la perfusión y la angiografía coronaria. Eso es, cuando no te coincide, como el caso que mencionaba, y el diagnóstico que estamos buscando es de disfunción microvascular o tal vez de disfunción endotelial. Y en los pacientes post-trasplante de corazón, la cuantificación de flujos son un valor muy importante pronóstico para los pacientes. Ok, aplicaciones clínicas, tanto de los flujos coronarios individuales como de la reserva de flujo coronario. Evaluaciones en pacientes crónicos, con enfermedades crónicas, en los que le va a aportar mucho más, diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, obesos y cuando tienen hiperuricemia. En este grupo de pacientes se benefician mucho más de flujos. Los pacientes con sospecha de disfunción endotelial o enfermedad microvascular, este es el método para hacer el diagnóstico. Los pacientes con una enfermedad trivascular, con una perfusión balanceada, cuando hacemos un SPECT y creemos que es una perfusión balanceada, si se realiza el estudio de perfusión en lugar de SPECT con PET, en una misma adquisición obtenemos sin duda alguna el diagnóstico es una enfermedad balanceada. Y después para el seguimiento del paciente, para valorar eficacia de tratamiento, también está perfectamente demostrado la utilidad del PET en estos casos, en otras patologías como ectasia coronaria, en pacientes con aneurismas, en las miocardiopatías dilatadas, hipertróficas o infiltrativas, que van a tener alteración de flujos. Este es un estudio anormal
Tenemos la perfusión sin ningún defecto en el reposo, en el estrés, isquemia importante que se cuantifica con un SDS de 25% en territorio de la región imperolateral. Puede ser un territorio compartido de la CD-I o CX. La función ventricular está anormal, como es esperado en un paciente isquémico, una función ventricular de 66 que cae a 58 post-estrés. Los flujos están normales en reposo, pero en estrés, las tres epicárdicas están alterados, con una reserva de flujo disminuida de manera individual y global a 1.4. Recuerden, abajo de 2.5 es anormal, abajo de 1.5 es un muy mal pronóstico para el paciente. Pero ¿qué pasa con los flujos? El valor agregado es que en la perfusión solo estábamos sospechando de 1, tal vez 2 vasos por territorio compartido, pero no de un paciente trivascular. En el territorio de la DA no hay evidencia de isquemia, pero en la cuantificación de flujos la DA está disminuida, el flujo hiperémico y el flujo de reserva. Cuando revisamos con un estudio anatómico, es un paciente con importante carga aterosclerótica en los 3 vasos. Ok, entonces sin importar el grado de alteración en la imagen de estrés, en este caso con un score, los MACE y la sobrevida libre de eventos van a estar afectados directamente por la reserva de flujo. De manera significativa, si tienes aquí está, a mayor cantidad de alteración en el estudio de estrés, si existe una diferencia de flujos de la reserva menor a 2 o mayor a 2, es significativo para la tasa de eventos libres y la sobrevida libre de eventos, igual ajustado específicamente para eventos cardíacos. Este es otro caso clínico. Es un femenino de 70 años con crónico, diabético, hipertenso, obeso y está siendo evaluado por angina de esfuerzo con una clase funcional 2A. Este es un estudio de perfusión, reposo, estrés. Se observa, tal vez se ve mejor acá en el mapa polar, una isquemia ligera en territorio de la descendiente anterior, que está anterior y un poco anteroceptal. La función ventricular cae de 70 y tantos a 60 y tantos, o sea, es de acuerdo a un paciente anormal, y su flujo de reserva está muy bajo, 1.76. A este paciente se le complementa con un test del frío, en donde, bueno, es algo ya bastante bien descrito. Y lo que se espera en este test del frío es para valorar la respuesta del endotelio cuando se introduce una extremidad en agua fría, es que por lo menos suba arriba de un 40%, mínimo un 40% la reserva de flujo. Y en este caso, al contrario, cayó. ¿Okay? Entonces, a esta paciente hay que complementar, saber si el origen pudiera ser epicárdico, pero tiene un score de Agatston de 0, por lo tanto, estamos hablando puramente de una función del endotelio inadecuada, tanto en reposo como cuando se reta con frío. Por lo tanto, se establece el diagnóstico de disfunción endotelial. ¿En qué pacientes vamos a buscar de manera intencionada disfunción del endotelio? En dislipidémicos, hipertensos y diabéticos. Existen múltiples estudios en donde se sabe que este grupo de pacientes, aun cuando se hace un diagnóstico, el reciente diagnóstico y los pacientes están asintomáticos, en ese momento ya tienen alteración en el endotelio, tienen disminución de su reserva de flujo y disminución del índice de relajación del endotelio. Este grupo de pacientes son los que más se benefician, como es el caso de la paciente diabética e hipertensa, además obesa. En esta paciente se le dio tratamiento, se intensificó tratamiento y se dio un seguimiento a 1 año. Se puede ver como de manera gradual mejoraron importantemente sus parámetros. El flujo de reserva basal de 1.76 después de 1 año se normalizó por completo y la respuesta al endotelio también mejoró. Ok, otro caso.
masculino, 65 años, crónico, diabético, hipertenso y fumador. 3 meses de angina atípica, una semana previa hizo un test de SPECT con Bruce con desnivelos, una prueba positiva para isquemia, angina y crónico. Le realizamos un estudio de perfusión con PET con amonía. La perfusión se ve pues bastante normal, tanto en las imágenes tomográficas como en el mapa polar. Veamos la función ventricular. Esto ya no está normal. Tiene una caída de la fracción de eyección de 62 a 51. Entonces, normal, pues no está normal. Aunque tenga scores de 0, esta caída de la fracción de eyección no es normal. Valoramos los flujos. Tiene flujos de reposo bien, flujos de estrés, no, eso no están bien. Casi no se movieron, no aumentaron respecto al reposo y la reserva está muy baja de manera individual por cada una de las arterias coronarias como de manera global. Pues, enfermedad microvascular, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En este caso se complementa con un estudio anatómico que es angiotomografía de coronarias, donde no hay evidencia de enfermedad en las epicárdicas. Ok, el diagnóstico de enfermedad microvascular. Gracias al grupo EcoVadis, desde el 2017 existen ya suficientes consensos que te establecen cómo lo tienes que realizar. Son 4 criterios, tienes que cumplir los 4. Entonces, en el criterio 1, isquemia, síntomas de isquemia o equivalentes, que es angina o disnea. Alguno de estos puntos. 2, ausencia de enfermedad epicárdica obstructiva medida por un FFR mayor a 0.8 o por un estudio no invasivo como angiotomografía de coronarias con una obstrucción no significativa menor al 50%. El punto número 3, evidencia objetiva de isquemia. Y aquí pueden ser cambios en el electrocardiograma durante algún episodio de dolor, durante algún estrés, durante alguna prueba de esfuerzo, o todas las alteraciones que pueden ser cuantificadas mediante un eco o un estudio de medicina nuclear o una resonancia, algo objetivo que puedas medir en los cambios del reposo al estrés. El punto número 4 es la de alteración en los flujos. Y aquí es donde entra el PET. En el caso de la paciente, el paciente nuestro, ¿cómo establecemos el diagnóstico de enfermedad microvascular? Bueno, tiene síntomas, tiene angina, ausencia de enfermedad obstructiva, un angiotac, sin evidencia de enfermedad, evidencia objetiva de isquemia, tuvo cambios en el electro y tuvo caída de la fracción de eyección y la disminución de flujos, con una reserva de menor 2.5, en este caso tenía 1.4, por lo tanto se establece el diagnóstico. La disfunción microvascular existen 4 grupos. Grupo 1, que es el que más podemos pensar, disfunción microvascular en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva, pero existen más. En los pacientes con miocardiopatías dilatadas hipertróficas, característico. En enfermedad coronaria obstructiva, pues sí, también puede pasar. Y la disfunción microvascular después de una angioplastía exitosa. Son los pacientes que ya revascularizados y siguen con angina y los vuelven a meter a intervención y no encuentran o los llenan de stents, pero el paciente sigue con angina, es que su origen no es epicárdico, es microvascular. Ok, un caso, mujer, 72 años, diabética, hipertensa, dislipidémica, angina atípica, el estudio de perfusión aparentemente normal, la función ventricular cae, los flujos, los de reposo están pues bien, la coronaria derecha está un poquito alto, en el estrés sí se mueven, sí, pero no alcanzan una reserva como tal. La DA, creo que es el único, está muy límite, el territorio de la CD y de la CX no, y de manera global, que es el que importa, que es el mayor factor pronóstico, tiene una reserva de 1.93, o sea, malo para el paciente. Anatomía, incidencia de enfermedad obstructiva, enfermedad microvascular. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Bueno, en el registro de cateterismos de Estados Unidos en el año 2011 se realizaron 1 millón de cateterismos, 2 millones de cateterismos. De estos, la mitad, el 50%, no tuvieron enfermedad obstructiva. O sea, es frecuente que los pacientes entraron en un procedimiento invasivo por angina o por el equivalente y no tenía enfermedad.
Este es un reporte de Patel del 2010 con 600 hospitales, casi 400.000 pacientes sintomáticos con sospecha de enfermedad obstructiva. En la geografía diagnóstica, algo muy similar, el 60% tuvieron coronarias limpias. Por lo tanto, hay que considerar ya desde los últimos años que la angina no es solamente originada por una enfermedad en una arteria epicárdica, sino considerar que también la microvasculatura puede ser el origen. Y esto está dado ya en guías desde las del año pasado. En el europeo se incluyó por primera vez, bueno, el PET, que como excelente método, pero con una indicación 2A, y te dice, sí, considerar que el origen de la angina crónica sea la microcirculación. En las guías de este año existen dos en donde se vuelve a mencionar el tema. Entonces, pues está bastante de moda en estas. En las de síndrome coronario sin elevación del ST hay un apartado específicamente para microvascular, y las de INOCA-MINOCA, que hay que valorar la microcirculación. Bien, de manera global, el PET es un diagnóstico no invasivo, ve la totalidad del árbol coronario respecto al FFR, no importa si hay OTCs, lo puede valorar, el flujo es total, no parcial, no es nada más en el lugar de la obstrucción, y bueno, muy útil para la evaluación y reevaluación. Otro caso de otro tema, masculino de 60 años, fumador, tuvo un infarto con elevación inferior previo, con una angioplastía, con un stent en la coronaria derecha, tiene un estudio de perfusión miocárdica post-intervención que se quedó como un infarto inferoseptal con isquemia leve y una FEBI 63. Después de un tiempo, el paciente presenta angina típica y se le pide este estudio para revalorar restenosis del stent. Tiene una prueba de esfuerzo en banda con cambios sugestivos de isquemia. Vemos la estudio de perfusión, está prácticamente igual que como lo dictaron posterior a la intervención, a pesar de que ya pasó tiempo. La isquemia no es mayor, es isquemia muy ligera, muy ligerita. Bueno, ese es el efecto de la lateral de la amonia, que es normal. De hecho, donde se ve un poquito mayor de isquemia es a nivel del ápex, que es lo que está marcando aquí. Aquí lo podemos ver, el ápex. Ok, la función sistólica, tengo fracción de eyección en reposo de 50, en estrés 46, como es esperado en un paciente isquémico. Y la función diastólica está bastante limítrofe, no está tan mal. Ok, flujos de reposo normales, flujos de estrés, bueno, pues no están tan mal, pero tampoco están fabulosos. Flujo de reserva, la DA es el que está mejor, de CD y CX están bajos, pero global pues está por abajo de lo que esperábamos para un buen pronóstico del paciente. Entonces, por flujos, tiene enfermedad en el territorio de las 3 coronarias epicárdicas. A la hora que se realiza un estudio anatómico, podemos observar el stent de la coronaria derecha está permeable, que era la sospecha de que su angina en este caso sea por una restenosis del stent, 32 milímetros de stent permeable. Sí tiene unas plaquitas sin obstrucción, previos y posteriores al stent, pero no están condicionando obstrucción significativa. En el territorio y en este lado vemos que tiene una reserva de flujo, a pesar de que está permeable, de 1.73. En el territorio de la descendente anterior, que es el que tiene la mejor reserva de flujo de los 3 coronarias, tiene aquí sí una enfermedad intermedia con obstrucción de 50 al 70% y no le está condicionando ni isquemia ni disminución importante de la reserva, es el que mejor está. Y en la circunfleja, que no tiene enfermedad, tiene unas placas chiquititas con obstrucción del 0 al 25 y tiene una reserva muy mala. Entonces, ese es el paciente que tiene todo: enfermedad arterial, aterosclerosa,
parcialmente obstructiva, la no obstructiva y enfermedad microvascular. En este caso se explica la angina del paciente por la enfermedad microvascular. Otro caso, un masculino de 73 años, diabético, hipertenso, dislipidémico, fumador. Bueno, este tiene un check-up con cambios en la prueba de esfuerzo y tiene dolor torácico. Este es su estudio de perfusión, que se ve bastante bien. Este es un reposo estrés con MIDI, fue una buena prueba y no hizo mayores cambios. El paciente se complementó con un PET para valorar específicamente flujos. Esta es una de las indicaciones que mencionamos al inicio. Cuando quieres, después de un estudio funcional, pero quieres medir solo flujos, se realiza PET. La percusión está muy similar, pero aquí sí vemos una caída en la fracción de eyección de 62 a 51%. Los flujos normales en reposo, en estrés muy malos, abajo de 1, en las 3 epicárdicas global, tiene una reserva de 1.49. Revisamos anatomía, tiene importante enfermedad obstructiva, en las 3 arterias. Por lo tanto, este es un paciente con una enfermedad trivascular con un patrón de perfusión balanceado. Por eso no lo alcanzamos a ver. Y este es directamente proporcional a mayor reserva de flujo, menor probabilidad de enfermedad trivascular. A menor reserva de flujo, mayor probabilidad de enfermedad trivascular. Así la reserva de flujo es un factor pronóstico muy importante. En este metaanálisis se revisó para MACE, muerte de origen cardíaco y todas las causas de mortalidad, que la reserva de flujo miocárdico es el factor pronóstico independiente más importante para el desarrollo de MIS. En este otro estudio se evidencia que independientemente del grado de isquemia, así no tengas nada de isquemia, con que tengas una alteración en la reserva de flujo, ya te está confiriendo una mayor tasa de mortalidad. Es muy importante. El último caso, femenino de 74 años, dedicada al hogar, crónica, con todos los factores importantes, insulino dependiente, sin muy mal control médico, está con angina, pues angina crónica estable y disnea mediante unos esfuerzos. Electrocardiograma basal, como es esperado en una mujer y diabética, no está normal. Los datos hipertróficos claramente, pero es importante hacer la relación funcional. Ese es el estudio de perfusión con amonía, pues pareciera por la pura perfusión con amonía que tiene un defecto de perfusión del ápex, aquí está, se hipoperfunde con todo el ápex y los segmentos apicales, pareciera igual que hay dilatación isquémica transitoria. Esas cosas pues parecen anormales. La isquemia la cuantifica el programa en 25%. ¿Será de verdad? La función ventricular de 44 en reposo baja a 34 en estrés, anormal. La función diastólica está también anormal. ¿Qué tiene este paciente? ¿Será tal cual una enfermedad de la descendente anterior que está afectando el ápex? Pues vemos los flujos y en la reserva de flujo de manera individual y global está bastante bien, arriba de 2. Está en un territorio incluso a 2.5. Por lo tanto, con unos flujos así de buenos en la reserva, estoy descartando que sea algo epicárdico. Revisamos en la anatomía, bueno, la paciente, como bien lo vimos en el electro, tiene una hipertrofia importante y las arterias coronarias no tienen obstrucción significativa en ninguno. Solo en la CD tiene unas plaquitas, pero no condicionan obstrucción. Claro, la importante calcificación pues es valvular nada más. Este defecto ¿qué es? Entonces, el defecto de perfusión que vimos en el ápex apical y en el estrés, bueno, es el clásico defecto que vemos en las miocardiopatías hipertróficas. Por la hipertrofia, pues existe una hiperemia inadecuada al estrés, lo que podría simular una isquemia, pero no lo es. Entonces, en este tipo de pacientes, en los hipertróficos, es muy importante valorar flujos, porque en la perfusión podemos dar datos equívocos.
Bien, cuando tenemos flujos de reserva normal, reserva de flujo miocárdico normal, claramente es significativo la tasa de MACE y de muerte de origen cardíaco. Un estudio de perfusión miocárdica normal con una reserva de flujo normal confiere un periodo de garantía de eventos libres cardíacos de 3 años. Bien, ya para concluir, el PET es un método no invasivo de elección, sobre todo cuando se quiere valorar la totalidad de la microvasculatura, no solo la afectación de una arteria epicárdica. Nos puede ayudar a hacer detecciones muy tempranas de enfermedad arterial coronaria, incluso en pacientes asintomáticos, incluso en pacientes que no tienen isquemia. Nos identifica, ayuda para la valoración de la función endotelial, además de la microvasculatura, es un factor pronóstico independiente muy importante, es útil para el seguimiento y monitorización del tratamiento y muy útil en pacientes con enfermedad cardiovascular. Y ese es el plus. Cuando realizas un estudio de PET, no tienes que dar radiación extra, ni tiempo extra, ni ningún análisis extra. En la adquisición del estudio de PET, de ahí tú reconstruyes y obtienes todos los datos de perfusión, función y flujos. ¿Correcto? Bueno, creo que con esto concluyo. Muchas gracias por la invitación. Y cualquier duda está en mis redes, pueden preguntarme directamente. Gracias.